Bueno, vamos a ver acá un ejemplo de un ejercicio que hicimos en clase en donde tuvimos que aplicar las propiedades del logaritmo para trabajar con logaritmos más sencillos de calcular, tal vez sin calculadora, o buscar como una manera de entender por qué esta operación nos daba el resultado que nos daba y demás. Entonces, voy a trabajar con el ejercicio 12 del cuadernillo, el 12A, que lo hicimos en clase, pero bueno, que nos sirve de herramienta como para entender el resto. Y entendiendo que esto lo estamos trabajando, si bien uno no puede como revisar en la calculadora si lo está haciendo bien o no, lo estamos trabajando para después poder hacer un abordaje de lo que son las ecuaciones en esta operación y que necesitamos tener bien en claro cuáles son las propiedades. Entonces, tengo en el punto 12A, tengo que hacer esta operación sin usar calculadora. Entonces, tenemos el logaritmo en base 4 de 8 más el logaritmo en base 4 de 12. De 512. Entonces, teniendo dos logaritmos que tienen base 4, lo que nosotros pensamos en clase fue decir, bueno, el logaritmo rápido que yo puedo calcular en base 4 es el logaritmo de 4 en base 4 porque eso sé por propiedades que es 1. Entonces, pensamos de qué manera puedo yo tratar de transcribir estos dos números que tengo en función del 4, como para poder abordar, digamos, este cálculo un poco más sencillo. Entonces dijimos, lo primero que se nos ocurrió es decir, el 8 es lo mismo que hacer 4 por 2. Entonces escribimos a este 8 como pasa un camión, ahí está. Bueno, puse cualquier cosa, como 4 por 2. Entonces vamos a hacer el logaritmo en base 4 de 8 es lo mismo que hacer el logaritmo de 4 por 2. Lo mismo queremos pensar con el 512. Como el 512 es un número más grande, la herramienta que se nos ocurre hacer es factorizarlo, descomponerlo en números primos. Entonces, para esto teníamos que pensar por cuánto podríamos dividir el 512, que sea un número primo. Entonces dijimos por 2. Eso nos va a dar 256. Lo vamos a dividir de vuelta por 2. Eso nos va a dar 128. Lo vamos a dividir de vuelta por 2. Eso nos va a dar 64. Lo vamos a dividir otra vez por 2 y así sucesivamente. Esta parte creo que no tiene inconvenientes. Si no, volvemos a primer año. No, mentira. Bueno, seguimos. Bien, descompuse al 512. Ahora, yo lo tengo todo descompuesto en 2, digamos. 512 es lo mismo que hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que no veo cuántos son, pero son unos cuantos. A mí lo que me conviene, como tengo el logaritmo en base 4, no es escribirlo en base 2, sino tratar de formar con estos dos varios 4, porque lo que quiero yo llegar es tratar de trabajar lo más que pueda con logaritmo de 4 en base 4. Entonces, estos dos van a ser mis amigos ahora y los voy a transformar, cada 2 puedo armar un 4, ¿no? En esto estamos de acuerdo porque 2 por 2 es 4. Si yo lo reviso en la calculadora, 512 tendría que ser lo mismo que hacer 4 por 4 por 4 por 4 por 2. Entonces voy a escribir, en vez de 512, esta factorización. Vamos a ir acá. Quiero cambiar el color acá. Esto sería logaritmo de 4 de, vamos otra vez con este color, 4 por 4 por 4 por 4, podría escribir 4 a la cuarta también, por 2. ¿Para qué hice todo este desastre? Bien, porque ahora ustedes saben que si yo acá tengo una multiplicación y acá tengo varias, lo podemos descomponer usando esta propiedad en la suma de dos logaritmos. Es decir, sería la suma de logaritmo en base 4 de 4 más logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de 4 y acá podría ser lo mismo, ¿no? Lástima que no me va a entrar. Logaritmo base 4 de 4 más, bueno, después esto lo vamos a achicar, esto lo voy a borrar. Lo estoy haciendo en varios pasos, ustedes se podrían saltear algunos de los que yo estoy haciendo.
Me quedo acá. Logaritmo en base 4 de 4 más, me falta uno más. Logaritmo en base 4 de 4 más, bueno, logaritmo en base 4 de 2. Bien, resumiendo, para no escribir todo esto. Yo acá tengo que esto da 1. Esto da 1, esto da 1, esto da 1 y esto da 1. ¿No es cierto? Podría haber agarrado todos los logaritmos en base 4 y decir tengo 5 logaritmos en base 4, que creo que es como lo hicimos en clase. Es lo mismo. Pero sabemos que el logaritmo en base 4 de 4 es 1. Entonces tengo 1, 1, 1, 1 y 1. Que es lo que ustedes se van a sacar si no ven bien este video. No, si no practican. Hasta acá estamos bien. Listo. Ahora, el inconveniente lo tenemos con esto. Y esto. Que por el momento lo podemos escribir así. Ahí y ahí. Todo esto, 1 más 1 es más, eso lo saben, da 5, ¿no? Acá estamos bien. Y tenemos un problema con estos dos, que son, si lo queremos escribir de un modo, sería 2 logaritmo en base 4 de 2. Bien, esto podríamos haber elegido varios caminos para resolverlo, pero bueno, ahora esto me está llevando a pensarlo así, que me parece que no es como lo hicimos en clase, no me acuerdo. Pero bueno, podemos, dependiendo de cómo la propiedad que usemos o cómo lo escribamos, podemos resolverlo de varios caminos. Nosotros acá tenemos que resolver esto y no sabemos muy bien cómo hacer el logaritmo en base 4 de 2, entonces tendríamos como que tratar de resolver esto de algún modo, sin la calculadora. Entonces, la manera que se me ocurre ahora, por cómo lo tenemos escrito, es pensar, si acá yo tengo una multiplicación y usamos esta propiedad, la última, estaríamos en este paso, ¿no? Y lo podría tranquilamente llevarle al paso anterior, o sea, esto que está multiplicando, ponerlo en la potencia. Entonces, esto sería, volviendo, mandar este 2, mandar. Bueno, no se diría mandar, pero bueno, poner este 2 acá arriba en la potencia y trabajarlo desde esta forma. Entonces, vamos a escribirlo para que ustedes lo vean bien. Esto es 5 más. Este 2 podría escribirse en la potencia del logaritmo en base 4 de 2 elevado a la 2. Sería así, logaritmo en base 4 de 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado, afortunadamente, es 4. Y entonces nos quedaría el logaritmo en base 4 de 4. Y el logaritmo en base 4 de 4 lo sabemos porque es 1. Entonces esto nos quedaría 5 más 1. Y eso entonces es igual a 6. Fíjense que resolvimos todo esto sin hacer nada en la calculadora. No es que tengamos algo en contra de la calculadora, pero bueno, esto nos va a servir para después poder resolver, para tener un manejo de las propiedades y así poder resolver ecuaciones en logaritmos. Creo que en clase algunos pasos los escribimos distintos, pero siguiendo la misma lógica y llegando al mismo resultado. Nada más que esto, practiquen lo que tienen que practicar, revisen y nada más.